la continuación de la Reforma Protestante en el país de Francia. Como ustedes sabrán, la Reforma Protestante la hemos ido viniendo viendo en Alemania principalmente, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Martín Lutero, de los príncipes en la protesta de Spira? Todos esos acontecimientos pues ocurrieron en Alemania, ¿verdad? Pero en esta ocasión pues vamos a ver la protesta en la continuación de la Reforma Protestante en el país de Francia. Francia es un país muy importante para nosotros como adventistas conocerlo en la doctrina, porque aparece en el libro de Apocalipsis. Era una profecía apocalíptica lo que sucedería en el país de Francia, ¿verdad? Con la Biblia, el cristianismo, el catolicismo, la persecución, etcétera, ¿verdad? Lo que iba a pasar en Francia era una profecía dada al profeta Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que a sumas generales, ¿verdad? La Reforma Protestante en Francia inicia con un personaje, si no mal recuerdo, aquí lo tengo. Hay muchos, ¿cómo se dice? Muchos personajes que aparecen aquí, ¿verdad? Entre ellos, uno que es muy importante, si no mal recuerdo, es el primero. Se llama la Febre. Tiene un nombre, pues, francés, vaya, es difícil de pronunciar, ¿verdad? Por ejemplo, dice, uno de los seguidores de la Febre se llamaba Guillermo Farel. O sea, son varios, ¿verdad? El primero aquí es la Febre. Aquí se nos dice que, por ejemplo, Zwinglio y muchos de los que estaban unidos con él en la Reforma en Suiza, ¿se acuerdan que hablamos de Zwinglio? Sucumbieron en el sangriento campo de Kappel. Ecolampadio, abrumado por estos terribles desastres, murió poco después. Entonces nos va a decir la historia que la Reforma Protestante se veía amenazada por muchos conflictos. O sea, la Reforma Protestante parecía estar a punto de ser exterminada, a punto de ser, pues vaya, acallada, ¿no? Estaba a punto de ser, parecía destinada al fracaso rotundo, ¿verdad? Así parecido, siempre ha parecido así en la historia. El pueblo de Dios siempre ha sido pequeñito y ha estado amenazado por grandes enemigos. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Un pueblo pequeñito, indefenso, perseguido por un gran ejército, el de Faraón de Egipto, entre la espada y la pared, entre las montañas del desierto y el Mar Rojo. Parecía que estaban a punto de perecer, pero siempre Dios obra milagrosamente para rescatar a su pequeño pueblo. Él obra para destruir a sus enemigos. Los discípulos, la iglesia cristiana primitiva, un pequeño grupo, los 11 discípulos asustados, escondidos en el aposento alto, pero siempre Dios protegía y salvaba a esos pequeños grupos perseguidos y que parecían destinados al fracaso y a la destrucción de sus enemigos, ¿verdad? Entonces la Reforma Protestante, pues obviamente fue perseguida a muerte, como hemos dicho. Millares sellaron su testimonio con la sangre. Muchos fueron quemados vivos en hogueras, decapitados, secuestrados, desaparecidos, asesinados a sangre fría, murieron en medio de tumultuosos conflictos armados. Entonces, la Reforma siempre fue perseguida y no solo la Reforma, sino el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Y entonces dice aquí en Francia, mucho antes de que el nombre de Lutero fuese conocido como el de un reformador, había empezado a amanecer. Uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre. Aquí se pronuncia Lefebvre, creo que se pronuncia así, pero aquí dice Lefebvre. Hombre de extensos conocimientos, catedrático de la Universidad de París y sincero y fiel partidario del Papa. Es decir, siempre hay un personaje con el cual una nación o un país empieza a ver la luz del Evangelio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Antes de que apareciera Lutero, el lucero de la Reforma Protestante es Juan Wycliffe o John Wycliffe en Inglaterra. Él es el primero de todos. Él es como que el que pone el cimiento, las bases de la Reforma en la Edad Media, ¿verdad? John Wycliffe es el primero de todos, que es el más inteligente, el más extenso, el más poderoso en el Señor, el más
el más increíble hombre de la Reforma es Juan Wycliffe, el inglés Juan Wycliffe, ¿verdad? Después de él, usado por Dios, Juan Wycliffe le da la Biblia al pueblo, en medio de también de la oposición de la Iglesia Católica y de los imperios del mundo. Después de él viene Juan o John, con su amigo, los dos luceros de la Reforma, ¿no? Se llama el capítulo que habla sobre se me acaban de olvidar sus nombres, pero muy famosos, ¿verdad? Ahorita me acuerdo, ¿verdad? Pero son los dos héroes de la Edad Media, aquí dice. Después de ellos dos vienen viene Martín Lutero. Después de Martín Lutero, bueno, o a la par de Martín Lutero, está Zwinglio en Suiza, Colampadio y otros más. Después de ellos, pues vienen los príncipes protestantes y la Reforma se va extendiendo por toda Europa, ¿verdad? Pero en la Edad Media, incluso antes de Juan Wycliffe están los valdenses, ¿verdad? Los valdenses son incluso los pioneros de la Reforma. Antes de Juan Wycliffe están incluso los valdenses, Pedro Baldo, ¿no? Digámoslo así, son los hombres que echan las bases, los cimientos del gran edificio que Dios ha venido construyendo a través de todos los siglos. El edificio de la verdad, del baluarte de la verdad, la iglesia, baluarte y columna de la verdad, ¿verdad? Entonces, los dos héroes de la Edad Media, pues son, déjenme recordarme, son muy famosos, pero se me olvida, ahorita se me acaban de olvidar estos dos hombres. Jerónimo es uno de ellos, y el otro que es Jerónimo es déjenme, Juan Hus, John Hus. Juan Hus es el otro, ¿verdad? Entonces todos estos hombres son los que echan los cimientos de la Reforma, ¿verdad? Y ya después de la Reforma en estos países, pues viene Francia. Y aquí dice que el primero que recibe la luz en este país, que es Francia, se llama Lefebvre. Y este hombre era un anciano, que era un fiel hombre, anciano, fiel al Papa y a la Iglesia Católica, como Martín Lutero y como la mayoría de los reformadores, nacen del seno de la Iglesia Católica y amándola, criándose en ella, defendiéndola, sustentándola, viviendo de ella y para ella, amando a la Iglesia Católica, haciéndoles fiel a la Iglesia Católica. Pues este hombre no fue la excepción. Lefebvre, también un hombre muy inteligente, muy intelectual y defensor de la Iglesia Católica. Se nos dice que este hombre iba a hacer un libro en donde iba a recopilar la historia de los santos de la Iglesia Católica. Y esta obra era una obra pues muy importante, muy extensa que hacer. Y entonces lo que hizo fue recopilar información, estudiar muchos libros, y entonces llegó a la conclusión de que debía de estudiar la Biblia para encontrar pues la vida de más santos, ¿no? La vida de los santos hombres que han existido antes en la historia, antes de ellos, ¿no? Y pues se dio cuenta de que se topó con la Biblia, ¿verdad? Por primera vez este hombre había separado su tradición, ¿verdad? Había dejado a un lado su tradición y se había sumergido por primera vez en el estudio de la Biblia por completo, ¿verdad? Y en este estudio pues estaban los santos hombres de Dios que aparecen en la Biblia, ¿no? Que nosotros conocemos. Desde Adán, pasando por Abel, pasando por toda la descendencia de Set, pasando por Noé, por Moisés, por Elías, por Salomón, hasta llegar a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, los menores, hasta llegar al mismo Señor Jesucristo, hasta llegar a los santos apóstoles. Entonces, este hombre descubre la verdad, sin querer queriendo, como Martín Lutero y como muchos otros, sin querer queriendo, descubre la verdad y se da cuenta, también como Lutero y también como los demás reformadores, lo obvio.
las contradicciones de Roma con la palabra de Dios. Y entonces este hombre se dedica a abandonar su propósito de escribir un libro de santos, como figuraban en el calendario de la Iglesia Católica, y ahora se sumerge o se da por enteramente dedicado al estudio de la Santa Biblia. Y en este estudio es cuando él empieza a predicar sobre Cristo Jesús y sobre su palabra solamente, ¿verdad? Y obviamente esto era algo que la Iglesia Católica siempre ha aborrecido, no le ha gustado y ha atacado, ¿no? La sola Biblia y solo Cristo. Y entonces se nos dice aquí que se nos insinúa que Lefebvre también fue acallada su voz fue acallada, parece ser que también fue un mártir. No recuerdo que lo haya mencionado el libro, no recuerdo que haya dicho cómo muere Lefebvre o quién lo mata o si lo matan, pero parece ser que sí, que Lefebvre fue un mártir. Pero Lefebvre no dejó el campo sin haberlo sembrado antes. Es decir, dejó discípulos suyos, sembró la semilla y esas semillas germinaron. Y entonces, como les había leído antes, dice aquí, hubo algunos entre los discípulos de Lefebvre que escuchaban con ansia sus palabras y que muchos después que fuese acallada la voz del maestro, es lo que les digo, que parece ser que fue martirizado, iban a seguir predicando la verdad, los discípulos de Lefebvre. Y uno de ellos fue Guillermo Farel. Uno de esos discípulos de Lefebvre fue Guillermo Farel. Y Guillermo Farel tomó la antorcha que dejó Lefebvre, la traspasó y continuó la carrera, ¿verdad? Así pasa siempre, los que mueren, los santos que mueren, dejan sus obras y los que están vivos siguen la obra que han venido construyendo. Nosotros deberíamos estar construyendo o estar siguiendo construyendo aquello que los reformadores y todos los santos hombres de Dios desde Adán hasta hoy han venido construyendo, y nosotros deberíamos seguir construyendo lo que ellos construyeron, ¿verdad? Que es la defensa de la verdad, la cruz de Cristo y Jesucristo y su palabra, ¿verdad? Y entonces dice aquí que Farel pues fue uno de los más estrictos adherentes a la Iglesia Católica también. Él también era muy riguroso, él también como Lutero, él era, la mayoría de los que se destacan siempre quisieron serle muy celosos y leales al Señor, y en ese celo, en ese amor ferviente, pues ellos seguían las tradiciones, seguían los cultos y ritos de Roma, ¿verdad? Farel y Lefebvre, antes de conocer la Biblia, pues eran muy piadosos en la religión católica, muy, muy piadosos, como el apóstol Pablo en el judaísmo, antes de hacerse cristiano, eran muy piadosos en sus religiones, cumplían con estrictez todo lo que se les pedía, eran los primeros y los últimos en irse, los primeros en llegar, los últimos en irse a la iglesia, los que más oraban, los que más se martirizaban, los que más se mortificaban, los que más buscaban esa pureza de alma, la buscaban, ¿verdad? Y en esa celo, en esa hambre y sed de querer ser puros, pues cumplían los ritos que la iglesia les decían, pero como siempre ha pasado desde la antigüedad hasta hoy, los ritos y las ceremonias y una religión basada en ceremonias y ritos no satisface la sed del alma, no satisface el hambre que tiene el alma de Dios, y lo único que la satisface es Cristo en su palabra, es el conocimiento de Jesucristo en su palabra, es lo único que el alma alcanza a sentirse satisfecho cuando uno está buscando la pureza y la paz. Cristo en su palabra es lo único que trae paz al alma, ¿no? Y entonces era Farel uno de los más adherentes fieles al Papa, lo defendía a capa y espada, defendía a la Iglesia Católica, pero al descubrir la verdad a través de Lefebvre, su maestro, y de la Biblia, pues se convenció de que la salvación es por gracia, ¿no? Oyó como una voz del cielo las palabras del reformador Lefebvre. Él decía, la salvación es por gracia, y él hablaba de Cristo en la cruz como nuestro fiador, y que nos da el cielo gratis, y que nosotros obedecemos perfectamente por gratitud, no para salvarnos, sino por gratitud y por buscar la pureza. Entonces la salvación es por gracia, decía Lefebvre. Mucho antes de que Martín Lutero predicara que la salvación es solo gracia o su justificación solo por fe, ya Lefebvre
predicaba este mensaje. Es decir, este mensaje no es de Lutero. A los católicos le tiran mucha grilla, digámoslo así, ¿no? Atacan mucho a Martín Lutero como el único reformador protestante, pero no. El mensaje de la reforma protestante no es de Lutero, ni de Lefebvre, ni de Colampadio, ni de Farel, ni de Zwinglio, ni de Hus, ni de Wycliffe, ni de los valdenses. El evangelio de la gracia de Cristo es de la santa palabra de Dios, ¿verdad? Y todos esos hombres simple y llanamente la defendieron de aquellos que lo atacaban. Y entonces Farel, Lefebvre y otros más iniciaron la reforma protestante en Francia. Y entonces el evangelio se empezó a distribuir igual que en Alemania y los demás países a través de la boca de estos hombres que predicaban en el púlpito y a través de la imprenta que Lefebvre tradujo el Nuevo Testamento al idioma francés y se distribuyó también partes del Antiguo Testamento. O sea, la Biblia fue distribuida en francés al pueblo y el pueblo pudo leer en su idioma original, como en otras anteriores ocasiones hemos dicho, pudo leer la Biblia en su idioma original. Y entonces, obviamente, la persecución otra vez estalló sobre Lefebvre, Farel y muchos otros reformadores en Francia. Y entonces aquí, dice aquí que, como les decía, ¿no? La montaña rusa, a veces la reforma estaba muy bien arriba y después caía y después volvía a subir y después caía. Habían días buenos, habían días malos, habían días donde se toleraba la religión, se daba libertad religiosa y había paz, y habían otros días donde se levantaban las hogueras y millares eran martirizados por su fe, eran asesinados por ser protestantes. Y entonces aquí dice que Lefebvre también tradujo la Biblia alemana de Lutero y también algunos escritos de Lutero. Entonces otros hombres se adherieron a la causa de la reforma y entonces se levantó la hoguera, muchos fueron atemorizados por la hoguera, muchos renunciaron a su fe, traicionaron a sus hermanos por miedo a ser martirizados en la hoguera, por el miedo al martirio, a la tortura y a la muerte. Pero aparecieron otros hombres que no le tenían miedo ni a la muerte, ni a las llamas, ni a la tortura, ni al dolor, no le tenían miedo a nada. Y uno de esos era, pues como ya hemos visto antes, ¿no? Martín Lutero y otros hombres de Dios valientes. Y otro de ellos, uno aquí en Francia, era un hombre llamado Luis de Berquín. Ese hombre es muy importante, fue un hombre muy destacado en la Reforma Protestante de Francia. Luis de Berquín era, como muchos otros reformadores importantes, y a diferencia de Lutero y otros, no era tan humilde como, digámoslo así, no venía de una cuna, pues humilde, venía de una cuna de dinero, venía de un lugar acomodado, era un hombre muy inteligente, muy letrado, muy capaz, muy noble, muy cortés, muy amable, muy fiel a la Iglesia Católica, muy fiel al Papa, pero Luis Berquín evidentemente conoció la verdad a través de las Santas Escrituras y también se adhirió a la fe reformada. Y muchos, dice por ejemplo aquí, Besa dijo, Berquín hubiera sido un segundo Lutero de haber hallado en Francisco I un segundo elector. ¿Se acuerdan? Lutero fue protegido por el elector de Sajonia y por eso no lo mataron. Dios usó a este hombre para proteger a Lutero. Pero desafortunadamente Francisco I, veremos que en la historia, Francisco I, un rey importante, fue ganado para Roma. Él rechazó el protestantismo y persiguió a muerte a los protestantes. Y Luis de Berquín, que pudo haber hecho mucho más y que pudo haber hecho grandes hazañas y que las hizo, pues lamentablemente lo asesinaron vilmente, de una manera, lo estrangularon, después quemaron su cuerpo, pero lo traicionaron, le hicieron injurias, pero en la descripción que se da de su martirio se dice que él estaba tranquilo, en calma, feliz de ser martirizado por la causa de Dios. Y entonces Luis de Berquín fue uno de los hombres más destacados en la Reforma en Francia. Y después de él aparecen otros más, y uno de los más importantes, pues evidentemente es el mismísimo y famosísimo reformador Juan Calvino.
Este hombre era un joven cuando fue llamado al sacerdocio católico, no lo pudo ejercer, estudió leyes, pero desde muy joven se destacó como un hombre, un joven o un hombre muy intelectual, muy inteligente, muy capaz, y igual, el mismo patrón se repetía. Juan Calvino era un fiel amante de la Iglesia Católica, un fiel amador del Papa, de la tradición y de la Iglesia Católica, e igual que los demás, antes de hacerse reformadores, odiaban a los herejes y se alegraban de que fueran eliminados, que fueran martirizados y que fueran asesinados por perturbar la paz del imperio y perturbar la paz de la Iglesia Católica, que según ellos era la iglesia verdadera de Dios. Pero al conocer la Biblia descubrían que esto era falso. Y Juan Calvino, a través de uno de sus primos, conoció el Evangelio y una vez vio como un protestante fue martirizado en una plaza pública, y al igual que Luis de Berquín, este mártir mostró felicidad, paz y tranquilidad en medio de una muerte tan espantosa que le esperaba. Este protestante mostró serenidad y calma, como si estuviera diciendo, cumplí mi misión y ahora estoy a punto de encontrarme con mi gran Dios y Salvador, ¿no? No me importa de qué manera voy a morir, lo importante es que pronto estaré con Él y he cumplido mi misión, ¿verdad? Alégrense, dice Jesús, cuando los persigan por mi causa. Y entonces Juan Calvino no entendía cómo es que estos herejes pues eran tan felices siendo perseguidos, cómo es que estos herejes tenían tanta paz siendo perseguidos. Y él, que era tan inteligente, tan letrado, tan adherente a la Iglesia Católica, tan obediente a sus dictados, no tenía paz, no tenía la paz del alma ni la seguridad de que era amado y perdonado por Dios. Y entonces Olivetan, su primo, le habla sobre las doctrinas reformadas, de las enseñanzas de la Biblia, y Calvino debatía con él, ¿no? Y no quería tener nada que ver con lo que la Reforma enseñaba. Pero evidentemente se dio al Espíritu Santo y se puso a estudiar la Biblia, y fue así como él encontró la verdad. E inmediatamente se pasó al lado de la causa del Evangelio, de la Reforma Protestante y de la Biblia. Y al igual que los demás, empezó a trabajar ardientemente por las almas, a escribir, a predicar, a visitar, a escribir, a predicar y a visitar, a predicar, a escribir y a visitar, así para que Francia fuese ganada para el Evangelio. Pero lamentablemente Lefebvre, Farel y otros más habían sido rechazados, pero Juan Calvino no se rendía y era persistente y perseverante, y él quería que Francia aceptara la Reforma, así como Suiza, como Alemania, como Suecia, como otros países habían aceptado la Reforma Protestante y habían rechazado a Roma. Estos pequeños países habían sido ganados para la Reforma. Juan Calvino y los demás reformadores querían que Francia también se pusiera del lado de la Reforma Protestante. No querían que Roma ganara a Francia para ella misma. Querían que Francia fuese ganada para la Reforma Protestante. Lamentablemente estaba predicho por las profecías de Apocalipsis que Francia iba a ser el país que más obstinadamente se rechazara la luz que Dios le enviara. Iba a ser el país más terco, más necio y más sanguinario y cruel para con los amigos del Evangelio. Y así pasó. Juan Calvino vio que la hoguera se levantó y que la mayoría rechazaban el Evangelio y tuvo que huir. Huyó y se fue, si no mal recuerdo, a Alemania o Suiza. El caso es que Calvino huye, pero no huye para quedarse inactivo, sino que siempre estuvo predicando, y donde llegaba pues trataba de estudiar la lengua natal de ese lugar y seguir predicando de Jesucristo y su cruz, y entonces y de su palabra, ¿no? Y entonces se nos dice aquí que ocurre un evento muy desafortunado que hace que el rey de Francia y todos los demás se harten de los protestantes, se harten de sus doctrinas, se harten de sus errores, y entonces el rey francés junto con toda la nación se deciden a favor de la Iglesia Católica, y entonces comienza una de las peores persecuciones jamás antes vista en la historia contra los hijos de Dios, ¿verdad? La nación de Francia
junto con sus dirigentes políticos y religiosos, persiguen hasta exterminar todas las formas de herejía, y el país entero se queda sin ningún hijo de Dios, se queda sin ningún protestante. Millares son traicionados, son intimidados, son asesinados. No se respetó ni jerarquía, posición, sexo, edad, nada se respetó. Incluso los que eran sospechosos también fueron asesinados. Sucumbieron incluso católicos que eran sospechosos, pero que no eran protestantes, pero que eran sospechosos de protestantismo, y también sucumbieron. Es decir, el país entero se llenó de terror, de miedo, de traición y de asesinato, y las calles se llenaron de sangre. La sangre de los hijos de Dios se llenó las calles de París se llenó de la sangre de los hijos de Dios, y Francia quedó sin ningún hijo de Dios, y entonces se sumió en una oscuridad muy extremadamente densa y terrible. Y evidentemente esto hizo que Francia pues terminara en el caos y en la destrucción, ¿verdad? Y entonces aquí se nos dice que pues lamentablemente la historia de Francia nos da un testimonio de que lamentablemente puede ser que una nación entera rechace la luz de Dios, así como los judíos y como Jerusalén lo hicieron, Francia también lo hizo. Y entonces Francia seguía sumida en la oscuridad, pero Juan Calvino y Farel y otros a lo lejos, tristes, trataban lo más que podían de llevar Biblias, de seguir alcanzándolos, pero lamentablemente Francia se puso del lado de Roma para siempre, y esto le trajo las terribles desgracias y consecuencias que 300 años después sufrirían con la Revolución Francesa, que eso lo vamos a ver, parece ser que después, ¿verdad? Entonces, todas las mentiras y errores que Satanás había insinuado a través de los sacerdotes católicos y de la Iglesia Católica fueron desmentidos, ¿verdad? Los protestantes no eran los causantes del conflicto y de la terrible situación en la que Francia estaba, porque los protestantes fueron eliminados y exterminados, y la Iglesia Católica reinó completamente en Francia, y lo único que trajo esto fue destrucción, anarquía y derramamiento de sangre como nunca antes. Es decir, no eran los protestantes el problema, en realidad era la Iglesia Católica, sus doctrinas y su persecución hacia los hijos de Dios, y ellos lamentablemente creían que estaban sirviéndole a Dios. Como dice Jesús, llegará la hora en que muchos pensarán que están sirviendo a Dios, creerán fielmente que están sirviendo a Dios cuando maten a los hijos de Dios, pero estarán engañados por Satanás porque rechazaron la luz que se les dio. Y entonces la causa protestante fue ganada en el país de Ginebra por Calvino, y ahí Ginebra se convirtió en el centro operativo de la Reforma. Ginebra fue ahí la ciudad más pequeña, pero la más poderosa en el Evangelio de Dios. Y entonces la Glacial y Esteris Suecia fueron las que ganaron la victoria para la Reforma. Holanda, España, Ginebra y muchas otras partes eran ganadas para la Reforma, pero Francia lamentablemente fue perdida para la Reforma. Y entonces de Ginebra y de Calvino y de su escuela salían publicaciones, libros, maestros, mártires que se esparcían por toda Europa para seguir predicando a Jesucristo y su cruz contra los errores de la iglesia. Y entonces aquí dice que pues los jesuitas se levantan, ¿verdad? Los jesuitas son los que nacen aquí. La Santa Inquisición es establecida. El Roma no quería que la herejía se siguiera esparciendo, y descaradamente y de una forma, pues sí, sin vergüenza y descarada, se forma el jesuitismo, que es literalmente la secta o el grupo más fanático del catolicismo que jamás pueda haber. Es decir, no importan los medios, no importa cómo, no importa si se peca o no, si se hace injusticia o no, si se mata o no, todo se vale con tal de defender los intereses de la Iglesia Católica. El fin justifica los medios según ellos, es decir,
No importa lo que tengamos que hacer, a quién tengamos que matar, a quién tengamos que dañar, la Iglesia Católica debe ser protegida y sustentada siempre, no importa lo que se tenga que hacer. No importa qué se diga, qué nos digan, qué nos hagan, nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas, dicen los jesuitas, con tal de defender la Iglesia Católica. Estamos dispuestos, son como unos kamikazes, ¿no? Como los kamikazes japoneses o como los terroristas islámicos, ¿no? Es el fanatismo en su máxima expresión, defendiendo a la Iglesia Católica. Y entonces la Santa Inquisición siguió persiguiendo gente, millares sellaron el testimonio con su fe, pero la Biblia se seguía abriendo paso a través de la oscuridad y a través del martirio de tantos santos hombres de Dios. Y entonces dice aquí que, por ejemplo, el último texto dice, Knox, el valiente reformador de Escocia, y no pocos de los puritanos ingleses, los protestantes de Holanda y de España y los hugonotes de Francia, todos esos grupos protestantes, llevaron de Ginebra la antorcha de la verdad con que desvanecer las tinieblas en sus propios países. Entonces, eso es un resumen de lo que es la reforma en Francia. Hermanos, cosas a rescatar, pues yo creo que debiéramos inspirarnos en la vida de estos santos hombres de Dios. Su afición al estudio, su valentía, su coraje, su valor, su estudio a la Biblia, su adherencia a la cruz de Cristo, a la palabra de Cristo, y cómo ellos soportaban toda prueba y dificultad con tal de ganar almas, con tal de predicar el Evangelio. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros, verdad? ¿Estamos sufriendo, estamos padeciendo, soportando privaciones como estos santos hombres de Dios en la Reforma Protestante con tal de seguir trayendo discípulos de Cristo a la iglesia? Eso debería ser nuestro propósito. Lamentablemente, me incluyo, muchos de nosotros como iglesia nos conformamos con poco, ¿verdad? No hacemos poco o nada por traer otras almas a Cristo, cuando estos santos hombres de Dios pues sellaban su vida, su testimonio con su sangre, ¿no? Siendo martirizados con tal de salvar a otros para el reino de Cristo, ¿verdad? A pesar de la persecución, a pesar del odio, esos hombres de Dios seguían adelante predicando el Evangelio de Cristo y ganando almas, sumándolas, multiplicándolas abundantemente. Nosotros quizás nos conformamos con una o con dos, pero yo creo que debiéramos de meditar mucho en esta situación, meditar mucho en la cruz de Cristo y meternos en su palabra, meternos en la oración, en la Biblia, en la testificación, ¿verdad? Esas tres cosas, en la iglesia, meternos bien de lleno en eso, ¿verdad? Para poder nosotros hacer mucho más de lo que hemos hecho ahora. Pero debemos ir a la fuente principal, que es Dios, y ya con su luz derramada sobre nosotros salir al mundo y ganar muchas almas a Cristo como estos santos hombres de Dios lo hacían, ¿no? Ojalá seamos como Pablo y que la cruz de Cristo sea nuestra canción, nuestra ciencia y nuestro gozo, ¿verdad? Y nuestra predicación. Ojalá que Cristo sea eso el centro, ¿verdad? Así que, hermanos, este es un breve resumen de lo que pasó lamentablemente, ¿verdad?, en Francia, pero que a pesar de eso la palabra de Dios se siguió extendiendo y muchos mártires fueron ganados para el cielo para siempre con su sangre, ¿verdad? Así que, hermanos, eso es todo por esta noche. Si alguna duda, algún comentario, o si no, pues hasta aquí lo dejaremos, ¿verdad?